Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Un Salvador, ¿verdad? Dios no nos abandonó en el pecado, Dios no nos abandonó en la maldad, sino envió a su Hijo Jesucristo, y cuando éramos esclavos del enemigo, Dios vino y nos compró, porque el negocio fue claro, Dios nos compró. ¿Verdad? ¿Compró con qué? Con la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y los que somos comprados debemos de tener un sello que dice que somos de Él. Amén. ¿Tiene usted ese sello que es de Él? Y que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Aleluya. Y vamos a entrar a estudiar la palabra del Señor en el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 16. Y dice la Escritura: y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meolá, ungirás por profeta en tu lugar. Pero hemos estado viendo aquí el llamamiento del profeta Eliseo, que ya lo hemos estado viendo por muchos meses, cómo este hombre, siendo un campesino, siendo un hombre, se puede decir, ignorado hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, un hombre más, un muchacho más del pueblo, de la comunidad, y tiene un encuentro con el profeta Elías, pero fue un encuentro que fue especial, porque el profeta Elías llevaba una comisión ya para él, y era nombrarlo su sucesor, ¿verdad? Porque ya Elías iba a ser llevado a la presencia del Señor. Y entonces hemos estado viendo cómo ese hombre, siendo un campesino, se convirtió en el sucesor del profeta Elías, ¿verdad? Al punto que los hijos de los profetas lo tomaron como su señor, ¿verdad? Y a través de esto, él se dio a conocer, y llegó ante él un hombre llamado Naamán. En el capítulo número 5 de Segundo de Reyes, vemos cómo este hombre, delegado por Dios, en el verso 8 dice que al oír Eliseo, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió aviso al rey diciendo: porque has rasgado tus vestidos, que venga él a mí ahora y sabrá que yo soy profeta en Israel. Mire qué transformación en la vida de este hombre. Pero no fue solamente, hermano, no fue solamente el hecho de que haya recibido el manto, ¿verdad? Estoy haciendo un recordatorio de todo. Vemos aquí, regresando al primer libro de Reyes, capítulo 19, verso 19, que dice que Elías partió de ahí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes delante de él, y él estaba en la última. Elías pasó donde él estaba y le echó su manto encima. Dejando él los bueyes, corrió tras Elías y dijo: permíteme besar a mi padre y a mi madre, entonces te seguiré. Y él le dijo: ve, vuélvete, pues ¿qué te he hecho yo? Entonces se volvió, dejando de seguirle, tomó el par de bueyes
y lo sacrificó, y con los aparejos de los bueyes coció su carne y la dio a la gente, y ellos comieron. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué entendimiento la de este hombre? ¿Por qué? Porque definitivamente él sabía, porque la confirmación del manto es eso, una confirmación. O sea, él, de alguna manera, él había tenido una relación ya con Dios, porque así es como Dios trabaja. Y de alguna manera él sabía que él no iba a quedarse como un campesino más. Yo creo que esa experiencia la hemos tenido los siervos de Dios, que de alguna manera hemos trabajado en el mundo secular, pero sabemos que no es ahí nuestro lugar. Sabemos que hay un llamado más excelente, y no que precisamente vamos a dejar de trabajar en lo secular, no. Pero no es satisfactorio el trabajar en lo secular. Aunque nos provee para vivir en esta tierra, hay una inconformidad dentro de nosotros. Y decimos, no, esto no es suficiente, hay algo más grande que Dios tiene para mi vida. Yo no vine a esta tierra a hacer ladrillos, refiriéndome al pueblo de Israel, a hacer adobes, ¿verdad? Yo no sé qué es lo que usted hace en su vida secular, pero Dios no lo trajo para que usted hiciera eso, ¿verdad? Es una forma de vivir, es una forma de vida, ¿verdad? Y que es legítima. O sea, no estoy diciendo que lo abandone. Vemos, por ejemplo, en el primer libro de Corintios, la primera carta de Corintios, dice, capítulo número 4, verso número 10, dice, nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros sois distinguidos, mas nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed, pasamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Hay gente que dice, yo voy a entrar al ministerio para ya no trabajar en lo secular. Ese es un error. Porque si tú quieres vivir del ministerio, hermano, estás equivocado. Mire, Pablo aún dice que trabajaba con sus propias manos y hacía la obra de Dios. El que está en el ministerio para ser mantenido es un error. Yo incluso ahora últimamente he tenido que trabajar en lo secular. Porque yo no voy a estar dependiendo de la congregación para vivir. Ya tengo bastante tiempo de no recibir salario de la congregación. Eso es para que sepa mucha gente, porque la gente piensa que ya él lo tiene todo y él no tiene. No, yo no dependo de esto para comer. Yo dependo de lo que Dios me quiera dar, ¿verdad? Y tengo que buscar incluso trabajo. Estoy buscando trabajo permanente también. Así que si usted sabe de un trabajo, pues no es vergonzoso trabajar. Al contrario, ¿verdad? Y el apóstol Pablo nos da aquí el ejemplo. Y nos dice que nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar.
hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo y el desecho de todo. ¿Todavía quiere ser ministro de Dios? Mire qué diferente el concepto de lo que ahora se tiene de lo que es un siervo de Dios. Porque se tiene el concepto que al siervo de Dios hay que cuidarlo y hay que atenderlo. Y claro, pues, si a uno lo cuidan y lo protegen, pues no va a rechazar eso. Pero nunca se va a exigir, nunca se va a pedir como un derecho. La autoridad se reconoce, no se impone. Y esos son principios fundamentales que te van a hacer presentar delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque tristemente hoy, hermano, los pastores, los líderes se pasan el tiempo pidiendo dinero. Ese no es el trabajo de un ministro de Dios. El trabajo de un ministro de Dios es predicar y es enseñar a las almas. De ahí Dios proveerá. Si es que le sale al que ha sido bendecido, darle al que lo está alimentando espiritualmente. Yo, gracias a Dios, pues aquí tengo hijos e hijas que a veces me dan para mis chocolates y mis... Pero yo jamás a nadie le he pedido ni un centavo, ni uno. ¿O hay alguien aquí que yo le he pedido $1 aquí? Y a todos los atiendo y a todos los trato igual. Si usted siente que lo trato diferente es porque usted se aísla. Pero yo a nadie he rechazado. En el sentido de que estoy accesible. Si usted no se acerca a mí, pues yo respeto su decisión. Yo digo, pues, usted quiere vivir su vida, viva su vida como quiera. Pero si quiere acercarse, pues tiene la confianza de acercarse. Y cada uno va a aprovechar al ministro de acuerdo a lo que quiere. En este caso, por ejemplo, vemos que Eliseo no se quedó solamente con el manto de Elías, sino dijo, yo voy a aprovechar una doble bendición de él. Yo no quiero solo una bendición, yo quiero la doble bendición. Pero para eso tengo que estar con él y tengo que servirle a él. Entonces, uno tiene que buscar estrategias. Usted tiene que buscar estrategias, hermano. Si usted sabe que es un siervo de Dios, una sierva de Dios, usted tiene que buscar estrategias de cómo estar más cerca del Señor para servirle, de cómo caerle bien. Yo tuve que inventarme, hermano, excusas para aprovechar el estar cerca de los siervos de Dios y poder sacar de ellos lo que ellos tenían de parte de Dios. Recuerdo que en un campamento que hicieron allá de pastores, yo tenía como unos 16 años tal vez, o algo así. No me recuerdo cuántos años tenía, pero más o menos esa edad tenía. Hicieron un retiro general e internacional de pastores, llegaron pastores de muchos países ahí y todo, y yo decía, ay, qué tremenda las enseñanzas que se van a estar dando ahí, pero pues, y en aquel tiempo, hermano, mi apóstol cuando enseñaba, no era que enseñaba así públicamente, no. Si era para los pastores, solo los pastores podían asistir. Y aún las grabaciones, se grababan en cassette, y las grabaciones solamente los pastores podían adquirirla. O sea que uno estaba atado ahí, no podía llegar uno, como ahora que usted tiene el acceso, hermano, de decir, voy a ver una predicación, voy a oír una enseñanza. No, en aquel tiempo no era así. Y entonces, y uno con hambre de Dios. Y no sé cómo por ahí oí que se necesitaba gente que fuera a servir en las comidas al comedor.
Y dije, pues aquí está mi oportunidad. Y me fui de lavaplatos, hermano. Entonces atendía a los pastores y ahí estaba atendiéndolos en las mesas y sirviéndole la comida y lavando los platos y todo. Y ellos llegaban, comían y se iban a la reunión. Y oye, yo tengo que trabajar duro y lavaba los platos rápido y hacía mi trabajo. Y de ahí me senté en la parte de atrás oyendo la palabra de Dios. Cuando uno tiene un llamado de Dios, hermanos, se manifiesta. Y tú tienes que avivar ese llamamiento de Dios, no tienes que apagarlo. Tal vez no suena mucho lo que haces, pero todo eso lo ve Dios. Eliseo fue y le dijo a Elías, hey, déjame servirte, déjame ser tu sirviente. Elías no se lo pidió. Tenga cuidado de los líderes que le exigen sujeción. Tenga cuidado de los líderes que quieran enseñorearse de usted. Porque el verdadero siervo de Dios no está buscando que lo sirvan, está buscando servir y ser de bendición. No está buscando a ver qué saca de los demás, sino está buscando qué da a favor de los demás. Y eso lo tiene que tomar usted en cuenta para usted también, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va a dar a los demás? Por eso tiene que prepararse, tiene que llenarse. Como Pedro le dijo a aquel hombre, lo que tú me estás pidiendo no te lo puedo dar. Aquel cojo que estaba sentado en el templo, en una de las puertas del templo, le dijo, tú me estás pidiendo oro y plata, yo no tengo eso, pero tengo algo mejor. Y lo que yo tengo es lo que te voy a dar. Entonces, vemos aquí nosotros cómo Eliseo se sometió a un proceso. No se conformó solamente con su llamamiento. Y ahora, aquí en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, puede decir en el verso 8, que venga a mí ese leproso y sabrá que hay profeta en Israel. Aleluya. Porque, hermano, ¿cómo es que se va a manifestar la realidad de Dios? ¿Cómo es que el ser humano va a conocer a un Dios poderoso? A través de sus siervos, a través de sus hijos de Dios. El Señor le dijo, en esto se conocerán que sois mis discípulos. O sea, no pueden ver al Señor, pero nos pueden ver a nosotros y en nosotros ver al Señor. Entonces, el Señor te está llamando a una preparación. Y hemos estado viendo cómo este hombre, que era un leproso, llegó ante Eliseo, y Eliseo le dio las instrucciones y le dijo, lo que tú tienes es fácil que se quite. Es que hermano, cuando uno sabe lo que ha recibido de parte de Dios, es fácil. No tiene uno que esforzarse. Yo siempre pongo este ejemplo. Yo a veces, hermano, cuando estaba la construcción aquí de este templo hay otras situaciones ahora que estamos construyendo el campamento también. Yo a veces veo ahí los problemas y digo, qué difícil es, ¿cómo se podrá arreglar esto? ¿Y cómo se podrá hacer aquello? Y para mí se me hace complicado. Digo, quisiera hacer esto otro, pero no creo que se pueda hacer. Y de repente estoy ahí con los hermanos y les digo, fíjese que yo quisiera hacer esto y quisiera hacer aquello. Eso está fácil, me dicen los hermanos. ¿Cómo así? Sí, está fácil. ¿Por qué? Porque es su llamamiento, es su vocación. Nunca se me olvida cuando empezaron a salir estos aparatitos. Raros, ¿verdad? Yo decía, pero es que solo se tiene que apachar ahí en la pantalla. Digo, eso no le confío mucho porque de tanto apachar y apachar se va a gastar la pantalla, dije yo, ¿verdad? Y de repente me
compré yo el mío y no sabía cómo hacerle y ahí estaba una muchacha y le digo, es que ando buscando esto. Este está ahí, y me dice, aquí está, me dice. Digo, wow, ¿cómo le hizo? Y pensé dentro de mí, yo nunca voy a poder hacer eso. Ahora digo, qué fácil es. Entonces, lo mismo sucede cuando tú tienes un llamado de Dios dentro de la obra de Dios. Para otros se les va a hacer complicado, se les va a hacer difícil, y cómo es que lo hacen. Y no. Pero cuando Dios te ha dado a ti ya las armas, las herramientas, es fácil. Como cuando David llegó, hermano, y vio aquel gigante que hacía temblar a los ejércitos de Israel, hermano, y por 40 días los estuvo amenazando y retando y diciendo, no tenemos que pelear, ¿para qué nos vamos a matar unos a otros? Hagamos un trato, ustedes envíen a su mejor soldado y que pelee contra mí. Y el que gane va a ser señor del otro pueblo. ¿Y qué hacía Saúl, que era el rey? Se escondía en su tienda, hermano. ¿Y qué hacía el general del ejército? Iba a cuidar a Saúl a la tienda. Miedosos. Y llega David, hermano, que no era soldado. No tenía armadura, no tenía armas de combate. Y dice, ¿y ustedes por qué le tienen miedo a ese gigantón? ¿No te has dado cuenta que es un hombre de guerra que desde su juventud ha peleado y ha sido exitoso y nadie lo ha podido derrotar? Dice, pero eso es pan comido. Yo no lo veo difícil. ¿Fue difícil para David matar a Goliat? No. Entonces, hay cosas que Dios a ti te ha comisionado a hacer, pero tienes que prepararte. Eliseo tuvo que seguir a Elías y servirlo y atenderlo y ver la vida íntima de Elías. Cómo era su relación con Dios, cómo era su comunión con Dios, cómo hacía la obra de Dios. Y ese es el proceso por el cual tú tienes que pasar. No te detengas. Prepárate. No te detengas. Es tiempo ahorita de preparación. Porque los tiempos, hermano, tienen su límite. Dios tiene ya fechas establecidas. Dios no trabaja al azar. No, Dios ya tiene establecido su tiempo para todo. Así como en el diluvio. Dios tenía ya un día establecido que iba a caer el diluvio. Y le dijo a Elías, pero a Noé, le dijo, mete a todos los animales al arca. Porque dentro de 7 días la puerta se cierra. Y se acabó el tiempo. Entonces, cuando nosotros hemos visto cómo este hombre Eliseo le da las instrucciones sencillas. Y dice, es lepra la que tienes, fácil. Ve a meterte 7 veces al Jordán y tu lepra se te va a quitar. Mire, Dios trabaja tan fácil, hermano. Tú ves problemas grandes y difíciles y situaciones. ¿Y qué? ¿Qué es lo que Dios te dice? Cree. No, Señor, pero es que está complicado. Cree. ¿Pero qué tengo que hacer? Cree. ¿Pero a quién tengo que ir? No, cree. Dios lo hace tan sencillo todo y nosotros siempre lo hacemos tan complicado. Mire, ¿en qué situación estaba tan metida este hombre llamado José?
un extranjero que lo habían acusado de querer violar a su patrona, era un esclavo, lo meten a la cárcel, está en la cárcel. ¿Usted cree que José no pensaba en fugarse de ahí? Humanamente. ¿Usted cree que José no estaba diciendo, ay, ¿por qué no me regreso a la casa de mi papá y a ver cómo? No podía. No podía. Yo no sé, me imagino que tendría, en primer lugar tendría tal vez algunas marcas, ¿verdad?, que lo identificaban como esclavo. No sé, no conozco a fondo esa situación, pero me imagino que sí, ¿verdad? Los marcaban y los sellaban para que se identificaran como esclavos. Y decía, ¿cómo salgo de aquí? Allá, aquí me voy a morir, me voy a podrir aquí porque ¿quién me va a sacar? ¿Y cómo lo sacó Dios de ahí? ¿Tuvo que pagar para salir de ahí? ¿Tuvo que fugarse para salir de ahí? Ahora, Dios tenía un plan grande para José. Pero póngase a pensar, si José hubiera utilizado, porque José era muy inteligente, y de alguna manera si él hubiera querido, se hubiera escapado. ¿En cuánto tiempo? A saber, pero usted sabe que si se han escapado de las prisiones de máxima seguridad, con túneles y todo el asunto. Hubo un hombre que era tan inteligente, que lo metieron a la cárcel y estaban en la cárcel. ¿Y sabe cómo salió? Él se dio cuenta que toda la gente en la cárcel estaba por colores. Los presos estaban vestidos de un color, los guardias estaban vestidos de otro color y los médicos estaban vestidos de otro color. Entonces, ¿qué hizo él? Claro, con mucho tiempo y mucha paciencia, con marcadores. Empezó a robarse los marcadores y llegó el momento en que ya tenía suficientes, él hizo sus cálculos, todo. Y tiñó un uniforme con el color de los médicos. Creo que era color verde. De la vida real, esto es de la vida real. Y planificó todo, hermano. Y él salió caminando. Le abrían las puertas porque pensaban que era doctor. Claro, tuvo que hacerse así como que tenía una emergencia y hey, necesito que me abra ahí. Y como los guardias no querían meterse en problemas porque era médico, le abrieron las puertas. Salió caminando. José, en su humanidad, sí pudo haberse tal vez escapado. Pero ¿a qué hubiera vuelto? A la casa de su padre, a morirse de hambre. Pero ¿cuál era el plan de Dios? Que a través de él, el mundo de aquel tiempo donde se habitaba, fuera libertado del hambre, y su familia también. Entonces, fíjese, ¿pero qué fue lo que Dios usó? Un sueño que le dio al faraón. Y Dios le dio la interpretación a José. ¿Qué necesitará Dios usar para sacarte de la situación que tú estás viviendo? A veces nosotros decimos, es que es muy complicado, es muy difícil. No, para Dios dice, es fácil, es sencillo. En el caso del leproso, era meterse al río Jordán 7 veces. Solo cuéntalas bien. Y asegúrate que sea el río Jordán.
¿Y qué pasó? Dice que se metió, segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 14, dice, entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán. ¿Por qué se metió 7 veces? Porque era conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la, ¿qué? Carne de un niño pequeño, y quedó limpio. Ahora, pero hemos estado viendo acerca de los leprosos, y este hombre es lo que tipifica la mayoría de gente. Porque hay gente que viene y conoce al Señor, pero hasta ahí se queda. Si hiciéramos un censo a nivel mundial, ¿cuánta gente se llama cristiana y asiste los domingos a la iglesia? Y como preguntó no sé si se recuerda cómo preguntó el siervo que vino de Israel, ¿cuántos han servido al Señor por un año? Porque ese es el concepto que se tiene, que si tú te convertiste al Señor, ya le estás sirviendo a Dios. Ahora, ¿será eso cierto? No, una cosa es conocerle y otra cosa es servirle. Si yo le preguntara a los varones, ¿cuántos años has estado casado? Y luego les pregunto, ¿y cuánto tiempo tu mujer te ha estado sirviendo? Son 2 cosas diferentes. ¿Verdad que sí? Hay hombres que han estado casados 20 años y su mujer ni siquiera un café les ha servido. ¿Sí o no? ¿Usted conoce así a algunos, sí o no? Entonces, no es lo mismo conocer al Señor que servirle. Pero sin embargo, en el vocabulario común, se le pregunta a la gente, ¿cuánto tiempo tiene usted de estarle sirviendo a Dios? Y ni un día le ha servido. Y se llenan el pecho de decir, yo tengo 50 años desde que me bauticé, de estarle sirviendo a Dios. Y nunca le ha servido. Son 2 cosas diferentes. Entonces, Naamán representa a ese hombre que recibe el beneficio de la limpieza de su salvación. Como el ladrón en la cruz. ¿Fue salvo el hombre que colgaron junto al Señor en la cruz? ¿Fue salvo o no fue salvo? Sí fue salvo. El Señor se lo confirmó. El Señor le dijo, de cierto te digo hoy, vas a estar conmigo en el paraíso. Fue una promesa, dándoles la salvación. Pero ¿a cuántos santos sirvió ese hombre? ¿Devolvió lo que había robado? Mire. Ahora, ¿quiere ser usted así como este hombre? Porque la situación que se da aquí, fíjese con este hombre, dice que en el verso 18, Segunda de Reyes 5:18 dice, que el Señor perdone a tu siervo con esto, cuando mi Señor entre, cuando aquí dice mi Señor está hablando del rey, porque él es un servidor del rey de su país, entre en el templo de Rimón para adorar allí y se apoye en mi mano y yo me incline en el templo de Ramín, de Rimón, cuando tenga que adorar allí. ¿Quién lo había salvado?
¿Quién lo había salvado? ¿Quién lo había hecho libre? El rey, el Dios de Israel. Y sin embargo dice, yo voy a regresar a mi vivir antiguo. Y que me perdone Dios, pero ¿qué puedo hacer? Si tengo mis compromisos, tengo mis responsabilidades, tengo mi vida ya hecha, no puedo dejar esto, no puedo dejar aquello. No puedo cambiar mi estilo de vida. Qué triste, ¿no? Y esa es la condición de la mayoría de gente hoy en día, que recibe los beneficios de su salvación, pero no hay cambios. Vuelven a su misma vida. Ahora, tú no te preocupes de ellos, ni los juzgues, ni los critiques. Ellos darán cuenta de cómo van a buscar a Dios. Pero Dios te muestra a ti la forma correcta, después de que Dios te ha perdonado como pecador que eres. Porque espero que el Señor te haya perdonado por haber sido pecador. Y entonces en Levítico capítulo 14, vemos ahí lo que este hombre debió de haber hecho, que no hizo. Lo primero que este hombre debió de haber hecho, después de que fue limpio de su lepra, fue circuncidarse. Porque la circuncisión evidenciaba que era parte del pueblo de Dios. Ahora, la Biblia dice que ahora nosotros no tenemos que circuncidarnos físicamente, pero tenemos que circuncidarnos el corazón. Porque tenemos un corazón de piedra y el Señor lo quiere convertir en un corazón de carne. Un corazón sensible a su presencia, a su llamamiento, a su voz. Ajá. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Ajá. Y entonces, después de que este hombre se debió haber circuncidado, ¿qué debió haber hecho? Lo que dice aquí. El Levítico 14, verso 2, dice, esta será la ley del leproso en los días de su purificación. Será llevado al sacerdote. Y el sacerdote saldrá fuera del campamento y el sacerdote lo examinará. Y si la infección ha sido sanada en el leproso, el sacerdote mandará tomar 2 avecillas vivas y limpias, madera de cedro, un cordón escarlata e hisopo para el que ha de ser purificado. ¿Sabe cuál es el problema de los pastores el día de hoy? Es que andan trabajando con gente que todavía es leprosa. Todavía no ha cambiado de naturaleza. Todavía son cabritos y no se han convertido en ovejas. Ese es el problema. Por eso yo quiero enseñarte a ti, porque Dios, hermano, tiene un llamado para tu vida. Yo espero que un día tú vayas a otro lugar a hacer la obra de Dios, a predicar la palabra. Por eso prepárate. Yo te lo he dicho, no sabes cuánto tiempo Dios te va a tener en este lugar. Pero que el día que Dios te saque de este lugar, que sea para ir a hacer la obra de Dios y que tú sepas cómo hacer la obra de Dios. Hoy las iglesias, hermanos, se llenan de gente, primero que todavía son leprosas, no son salvas todavía. Viven una vida de pecado, no se han arrepentido de lo que son. Sí les duele lo que hacen, porque saben que hacen cosas malas, pero nunca han pedido perdón a Dios por lo que son. Y ese es el problema. Dice, es que yo hice esto, pero no sé por qué lo hice.
¿Cómo que no sabe? ¿Sabe? ¿Pero por qué se robó tal cosa? No sé. Fácil. Un médico experto hablando espiritualmente dice, pues es fácil. Tú te robaste eso porque eres ladrón. Así de sencillo. No, pero es que la necesidad. No, eres ladrón. Y tú le puedes echar la culpa a la necesidad, a las circunstancias, al ambiente. No, eres ladrón. Me preguntaban hoy, mire, y cuando usted ha estado en el ministerio y ha tenido ahí las ofrendas, ¿no le han dado ganas de agarrarse ahí las ofrendas para usted? Le dije, no, porque yo no soy ladrón. Al contrario, cuando no hay, yo agarro de lo mío y lo doy. Porque yo no estoy aquí por negocio. Ahora, ¿qué culpa tengo yo que Dios me devuelva el triple de lo que doy? Ni tampoco doy para que Dios me dé, porque así me enseñaron cuando yo iba a la escuela dominical, cuando era niño. La ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das 1 centavo, el Señor te da 2. Así yo, pues hay que dar. Hay que ser un negociante, ¿no? Gracias a Dios, Dios le va renovando a uno el corazón. Y uno dice, yo doy porque es más bienaventurada cosa dar que recibir. Y aunque me quede sin comer, yo prefiero dar. Y si Dios me dice que lo dé todo, lo doy todo. Porque al final, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me muera. Pero me morí obedeciendo a Dios. ¿Qué? ¿Hay ganancia o hay pérdida? Hay ganancia. Pero no doy lo que Dios me dice y me quedo vivo. ¿Fue ganancia o pérdida? Pérdida. Mi corazón tiene que estar ligado al corazón de Dios. Ahí debe de estar mi corazón. Entonces, fíjese que hay congregaciones donde todavía no son hijos de Dios. Todavía son leprosos. Entonces, ¿qué pasaba si el sacerdote se encontraba con alguien que todavía tenía lepra? ¿Qué hacía el sacerdote? Decía, no, vete. No te puedo meter al pueblo de Dios. Sin embargo, nosotros vemos que hay líderes que con tal de que los que diezman más, los que ofrendan más, no se vayan de la iglesia, predican lo que a ellos les gusta. Entonces, ¿qué están haciendo? Miserables, porque son servidores de hombres. Dios no te ha llamado a ti a ser servidor de hombre. Espero que me entiendas. Vamos a servir a los hombres, pero no porque somos sus servidores. Somos siervos de Dios, llamados a ministrar a los santos de Dios. A los santos de Dios. A los santos de Dios. Porque a veces se malinterpreta. Vamos a Mateo 25. Porque hay muchos que tuercen la palabra, hermano. Y a veces atan aún a los hijos de Dios a sus interpretaciones. Usted sabe lo que va a suceder el día del juicio, ¿no? Mateo 25, verso 31 dice, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y separará a unos de los otros como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Usted de qué lado va a estar?
¿No sabe de qué lado va a estar? ¿Seguro? ¿Seguro, seguro? Si hay duda, no salga con duda esta tarde de aquí, de este lugar. Usted tiene que salir con la certeza de qué lado va a estar. Sí, no puede estar ahí dudando, no. Yo estoy seguro que voy a estar al lado derecho de él, dentro de las ovejitas. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo está preparado ese reino? Desde la fundación del mundo. Entonces Dios ya sabía que el hombre iba a pecar en el huerto. ¿Ah? Sí, Dios lo hizo para que pecara en el huerto, hermano. Hoy todavía la gente duda. ¿Y qué hubiera pasado si Adán no? No, es que Dios lo hizo para que pecara. Se creía mucho. Y Dios quería mostrarle su misericordia. Así que no importa qué tan bajo has caído, Dios permitió que cayeras hasta lo más bajo para levantarte de ahí, para mostrar su misericordia y que toda la gente diga qué misericordioso es Dios. Aleluya, no hay alguien que haya caído tan bajo que Dios no lo pueda levantar. Aleluya, ese es el Dios eterno. Aleluya. Si no, yo no estuviera aquí, hermano. Yo sé que usted sí, pero yo no. Que usted ha sido buena gente, ¿verdad? Usted se ha portado bien, ¿verdad? Yo no. Pero yo estoy aquí no por mí. Aleluya. Y no estoy tampoco aquí por usted. Estoy por él. ¿Verdad? Aleluya. Ahora, ¿desde cuándo fue el plan hecho? ¿Desde cuándo fue hecho el plan? Cuando Dios hizo esta tierra, ya estaba este plan. Dios hizo esta tierra ya con un plan. Entonces, dice, porque tuve hambre y me diste el de comer, tuve sed y me diste el de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Respondió el rey, les dirá, en verdad os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de quienes, a uno de quienes, dígalo otra vez, a uno de quienes. Ahora yo le pregunto, ¿todos son hermanos del Señor Jesucristo? ¿Ah? Yo quiero que usted sepa lo que está haciendo. ¿Todos son hermanos del Señor Jesucristo? ¿Con quién tiene usted responsabilidad entonces? ¿Con todos? ¿Con todos los humanos? No. No. Mire, hay gente que no es hermana del Señor Jesucristo y viene a pedir derechos. Dice, y usted me tiene que dar porque usted se dice que es cristiano. Y los cristianos tienen que ayudar a los demás. ¿Dónde dice eso la Biblia? Leamos bien la palabra. ¿Usted está obligado a darle de comer a todos los niños del mundo? ¿A qué niños está usted obligado a darle de comer? Sí, a los suyos. Yo por eso no tengo obligación de darle de comer a nadie, a ningún niño. No son mis hijos. Algunos sí me los han querido meter.
¿Sí? A veces han habido, ya últimamente no, pero antes venían ahí las hermanas y me decían, mire, por si me pasa algo, aquí le voy a dejar a mis hijos para que usted los cuide y se encargue de ellos. ¿Y yo por qué? ¿Son tu problema? No, pero es que si me llego a morir o me llevan de aquí, pues es tu problema. Tú los trajiste a este mundo, mira qué haces con ellos. Así es en la familia de Dios. Yo no tengo obligación con todo mundo. Y ahí es donde la gente se equivoca. Y mucha gente viene aquí y con esa intención, con ese interés de decir, es que me tienen que ayudar en la iglesia. ¿Quién dice? Y aún aunque sean hermanos del Señor Jesucristo, si están en la posilga, si están cuidando marranos, yo no tengo por qué darles ayuda ahí a ellos. Pero nosotros somos muy buena gente, somos más buena gente que Dios. Es que tienen necesidad. ¿Y qué? ¿Por qué tienen necesidad? ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es la razón por la cual la gente tiene necesidad? Que no está bien con Dios. ¿Sí o no? Entonces, si yo apoyo para que se mantengan en esa situación, ¿qué estoy haciendo? Me estoy haciendo un cómplice para que no se arreglen con Dios. Ahora, ¿será que eso me hace a mí ser insensible? No. Al contrario, soy sensible. Y que tengo que tener mucho cuidado de estar siempre del lado de Dios. Pero eso me va a hacer voltearme en contra de todos los demás. Y me van a juzgar y me van a criticar y me van a decir, es que usted no está haciendo lo que un pastor debería de hacer. ¿Y cómo sabe usted qué hago y qué no hago? Que yo no voy a estar exhibiendo lo que hago y lo que no hago. Entonces, tenemos que leer la palabra del Señor y entenderla. ¿Por qué? Porque mucha gente tuerce esa y mucha gente está amarrada por no entender la palabra. Y dice, es que tengo que ayudar, es que se me pide ayuda, yo tengo que ayudar y tengo que sacarlo de su problema, de su necesidad. Déjelo ahí. ¿Qué hicieron los discípulos cuando vieron que Pedro se estaba ahogando? ¿Y qué hubiera pasado si uno de ellos dice, voy a ir a sacar a Pedro? ¿Qué hubiera pasado con ese otro discípulo? Se ahogan los dos. Ya deje de ser buena gente. Espero que me esté dando a entender lo que quiero decir. No decir, no, si yo por eso soy perverso, soy malo. No. No estoy diciendo eso. Sino querer ser en nuestra humanidad, quedar bien con la gente, hermano. Eso me trajo a mí mucha frustración, me trajo mucho dolor. Es que ¿qué va a pensar de mí si yo no hago esto? ¿Qué va a pensar la gente de mí si yo no actúo así? Ahora digo, ¿qué me importa? Si al final el único que me va a juzgar es Dios. ¿No? El que te va a juzgar a ti es Dios, no el hombre. Con el hombre siempre vas a quedar mal. ¿No? La vez pasada les decía, hermano, mire, ¿qué le faltaba a Eva en el huerto? ¿No? ¿Qué le faltaba? Tenía al esposo perfecto, hermano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y mire la maldad de la mujer. Como ella estaba caída, dijo, no me voy sola. Y al hombre perfecto lo construyó en un monstruo. Tengan cuidado, varones, tengan cuidado. Mire, ni en el huerto estaba satisfecha la mujer, hermano. ¿Qué le faltaba? Todo lo tenía ahí. Y llega la serpiente, ¿no te has dado cuenta que te hace falta esto? Y digo, no me había puesto a pensar eso.
Por eso las mujeres tienen que pelear contra ustedes mismas, contra su naturaleza. Véanse todos los días en el espejo y digan, te voy a destruir, vieja hombre que está dentro de mí. No me vas a mandar. ¿Ah? Sí. Tiene que reconocerse lo que es. Pero poner una carita de, ay, yo no fui. Entonces tenemos que entender cómo está escrita la palabra. Y no vamos a ayudar a todos, no. Vamos a ayudar a los que el Señor nos dice que tenemos que ayudar. Por orden de Él, no por naturaleza humana, no por necesidad. Hermano, necesidad hay en todo el mundo. Yo he viajado, hermano, a lugares de veras que da tristeza. ¿Cómo vive la gente ahí? Pero yo me pongo a pensar y digo, si yo trajera $100 millones, ¿arreglaría la vida de toda esta ciudad con $100 millones? Porque el problema del hombre, hermano, no es el dinero, no es la comida, no es el vestido, no es la vivienda. El problema del hombre es su pecado. Y hasta que el hombre no reconozca su pecado, aunque tenga todo el mundo a sus pies, va a ser un miserable. Por eso, tú que estás siendo preparado como sacerdote, porque a eso vienes aquí, a prepararte como sacerdote. Dios te ha llamado para que seas un sacerdote, ¿no? Tú tienes que saber discernir y examinar y decir, bueno, este ya está libre de lepra. Pero ¿cómo podía el sacerdote saber si era leproso o no era leproso? Examinándolo. Y para examinarlo, ¿qué tenía que hacer? Desvestirlo. Es que eso es lo que hace la administración. Eso es lo que hace la administración. ¿Tú ya fuiste a la administración? ¿Quién es el sacerdote que ha certificado que no hay lepra en ti? Yo puedo testificar, yo puedo traerle ahorita a personas que digan, mira, tú ya me examinaste, ¿soy leproso o no soy leproso? ¿Qué personas podría usted traer de testigas de decir, a mí ya me examinó este siervo de Dios, esta sierva de Dios? ¿O me está examinando? ¿Quién te está examinando como sacerdote? Porque tú tienes que escapar por tu alma. Déjame decirte que cuando entres al juicio, no te van a preguntar si asistías a Roca Eterna o a qué ministerio asistías. Te van a decir, ¿traes lepra o no traes lepra? ¿Dejaste de ser leproso? Por eso la administración es fundamental. Tú tienes que ir ante un ministro, ante una sierva de Dios y desvestirte espiritualmente. Y que te examine todas tus áreas. Todas tus áreas. Vamos al cantar de los cantares. Porque tú debes de saber distinguir entre un cuerpo sano y un cuerpo enfermo. Cantar de los Cantares, capítulo 7.
Mire cómo se describe, cómo describe el esposo a la esposa. Dice, cuán hermosos son, ¿qué? Tus pies. Si examináramos tus pies físicos, ¿los exhibirías? ¿Ah? Que se acerque la persona y te los huela. Y te los examine. ¿Hacía eso el sacerdote, eso con la persona, sí o no? Y si era mujer, ¿lo hacía, sí o no? Mire, aún las mujeres que eran, o solo los hombres eran leprosos, o habían mujeres leprosas también. ¿Y qué tenía que hacer las mujeres leprosas? ¿Igual? ¿Igual? Y usted se queja y dice, qué difícil es ser cristiano. ¿Qué hacía el sacerdote? Le agarraba los pies, se los examinaba entre los deditos, así abría, a ver si había lepra entre los deditos. Por eso la función sacerdotal, mire, los sacerdotes, no era nada más, hermano, decir, yo nací sacerdote y ya voy a trabajar de sacerdote, no. Ellos desde que eran niños empezaban a prepararse, a ser instruidos. ¿Por qué? Porque ellos eran los médicos, ellos eran los abogados, ellos eran los jueces, ellos eran los que intercedían espiritualmente presentando sacrificios a Dios por los seres humanos. Era una vida de consagración total, hermano. Ellos vivían para eso, pero se tenían que preparar. Estudiaban el cuerpo humano, cómo debía de ser un cuerpo humano normal. Por eso tú como sacerdote tienes que examinarte a ti mismo. Y tú tienes que conocer lo que es un alma normal. Porque hay muchas almas, hermano, que no son normales. Yo te pregunto, ¿es tu alma normal? ¿O es anormal? Tiene cositas raras por ahí. Ese es el trabajo del sacerdote. Yo por eso, hermano, yo espero que tú entiendas lo que es la administración. Lo importante que es la administración. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuál fue el fracaso de Judas? ¿Cuál fue el fracaso de Judas? Que su alma era ladrona y por eso vendió a su Señor. Tú tienes que examinar cómo es tu alma. Y tienes que conocer cómo son las almas de los demás. Y no asustarte. Cuando yo antes ministraba, que ahora ya no ministro. Ahora dejo que otros lo hagan. Pero venía la gente, hermano, y empezaba yo a ministrarlas y empezaba yo a ver dónde estaba la lepra, dónde está, y a veces no me querían decir. Y me decían, es que me da tanta vergüenza. Bueno,
¿Es vergonzoso? Sí, es vergonzoso. Pero si tú no te dejas examinar todo tu cuerpo, toda tu alma, ¿de qué sirve la administración? No, pero es que solo, mire, es que la lepra solo la tengo aquí nada más, mire, nadie se da cuenta, nadie se va a dar cuenta. Usted métame ahí y diga que ya no tengo lepra. Nadie se va a fijar. ¿Podía hacer eso el sacerdote? No. ¿Usted cree que en el cielo van a hacer acepciones con usted? ¿Qué tanta lepra lleva? Ahora, ¿escogía el leproso al sacerdote? Decía, yo quiero que fulanito sea el que me ministre. ¿Así decía? El que estaba de turno. Porque aquí el punto, hermano, no es el ministrante, es el que se va a ministrar. ¿Cuánta gente se ministró con Judas? ¿Y recibió beneficio de Judas, sí o no? Sí. Ana, cuando llegó con su necesidad, con su problema, ¿quién era el sacerdote que estaba enfrente de él? Un hombre que Dios ya había desechado, hermano. ¿Y recibió la bendición por medio del profeta, del sacerdote, sí o no? Sí. Deje de estarse fijando, es que fulanito, ¿y este quién es? ¿Usted qué le importa? Usted deje que... Es el que tiene la autoridad. Tenemos que entender lo importante que es ir a administración. Sin santidad nadie verá al Señor. No, yo voy a administración, pero voy bien vestido. A mí que no me va a tocar. No. Yo le voy a decir lo que tengo, ¿ok? Yo estoy bien. Ah, bueno. Pues. Si así llegaba el ex leproso, ¿lo aceptaba? ¿Qué decía? No. Te tengo que examinar. Y tienes ahí una manchita. Vamos a ver esa manchita, ¿qué es? Mire, hermano, mucha gente se va a llenar la boca de decir, yo hice esto, yo hice aquello, y al final Dios los va a reprobar. Porque tú sabes que el día del juicio, o no vas a tener un día de juicio tú, ¿te van a juzgar o no te van a juzgar? Te van a juzgar, a mí me van a juzgar. ¿Y en el juicio tú vas a estar solo? ¿O van a haber testigos? Ahora, no me vas a llamar a mí el día del juicio para ser tu testigo. Bueno, sí me van a llamar, pero no para eso. ¿Verdad? Me van a llamar para decir, ¿tú le predicaste la verdad a él o no? Pero sí. Pura Biblia. Ah, bueno. ¿Le diste un lugar para que pudiera buscar a Dios las 24 horas del día? Sí. Así que de mi parte, ya tienes un testigo. Voy a estar sin falta ese día de juicio ahí, pero hasta ahí. Me van a preguntar, ¿y era leproso? No sé. Yo lo veía en la iglesia, lo veía que danzaba, o lo veía allá, nunca danzó, nunca se postró. ¿O no crees que voy a ser testigo? ¿Y crees que voy a decir la verdad o no voy a decir la verdad? Y mira al que está al lado tuyo, va a ser tu testigo también. Va a estar emocionante el día del juicio. La pregunta es,
¿Y cuánto se va a tardar el día del juicio? ¿Y usted cree que hay tiempo en la eternidad? El tiempo es aquí en la tierra. En la eternidad no hay tiempo. ¿No? Y mire, y cada uno va a ser examinado. Y van a decir, bueno, ¿quiénes fueron los sacerdotes que te declararon limpio? Porque no estás limpio. Y si ellos te declararon limpio, están en problema los sacerdotes que te declararon limpio. Por eso usted no puede estarle echando florecitas a todo mundo y decir, es que usted tan lindo, cómo busca a Dios, ¿y usted cómo sabe? Es que usted es un amor y usted vive con Él. Es que es una dulzura y usted vive con ella. No, pero es que siempre anda contenta y feliz. Vaya a vivir una semana a ver cómo es. Cuando se levanta, ¿ah? ¿Qué caras hace? Mire, todo eso nos lo van a anotar. Por eso dice la Biblia que se van a abrir los libros. Se van a abrir los libros. Entonces, regresando a Cantar de los Cantares. Verso 1 dice, cuán hermosos son tus pies en las sandalias. ¿Usted sabe que tenemos sandalias? ¿Cuáles son las sandalias? El evangelismo. El evangelio presto en los pies. Tiene varios significados. ¿Estás tú caminando sobre el evangelio? ¿Y estás tú llevando el evangelio a los demás? ¿O la lepra ya te comió los pies? Ya te quitó los dedos. Porque hay varias clases de lepra. Y una de las lepras que existe es que te quita la sensibilidad nerviosa. En la India habían lugares donde metían a los leprosos y resultaba que cuando dormían, a veces al otro día estaban sin deditos. Ya no tenían un dedo. Y entonces empezaban a preguntar, ¿pero por qué no tienen dedo? Si anoche se fueron a dormir con sus 10 deditos y ahora solo tienen 9. Entonces pusieron cámaras. Y se dieron cuenta que en la noche llegaban las ratas. Y lo que la rata hacía era que tocaba el dedo del leproso. Como el leproso no tenía sensación, no se movía. Y la rata se empezaba a comer el dedo. Entonces, si se presentaba, por ejemplo, uno que decía, yo no tengo lepra. ¿Y qué te pasó aquí en el dedo? Pues yo no sé, anoche lo tenía y ahora no lo tengo. Ah, tiene lepra. Se manifestó. ¿Cuántas cosas tú has perdido? Son evidencia de lepra. Pérdidas. Ahora aquí dice, hija de príncipe, las curvas de tu cadera son como joyas, obra de manos de artífice.
Tu ombligo como una taza redonda que no le falta vino mezclado, tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. No voy a hablar de todo esto, pero para que usted vea cómo el sacerdote tenía que recorrer todo el cuerpo. ¿Dónde estuviste? ¿Qué has hecho? ¿Con quién andas? ¿Qué piensas? ¿Cuáles son tus intenciones? Hay raíces de amargura, hay situaciones negativas ahí. Examinar. Para eso es la administración. La administración, hermano, no es para que tú salgas diciendo, qué bueno que no se dio cuenta lo que traía. Engañé al administrador. ¿Quién salió engañado? ¿El administrador o tú? Bueno, si vas a ir a administración, no vayas a hacer perder el tiempo a los administradores, por favor. Y ve al grano. Y no ve a administrar a los demás por ti. En el sentido de que no ve tú en representación de otros. Porque a veces la esposa va a hablar del marido, que es malo, que es perverso, que no la entiende, que no la comprende, que no le da, que ta. Y el marido va a hablar de la mujer, que no lo atiende, que ta. ¿La administración para quién es? ¿Para el que no está o para el que está? Voy a hablar de ti. Arréglate tú. No, pero es que mi matrimonio, olvídate del matrimonio. Ahí el punto eres tú, no tu matrimonio. No, pero es que yo quiero que mi matrimonio se arregle. ¿Y qué sabes tú si no se va a arreglar? Como yo te he dicho muchas veces, si te casaste con una Jezabel, ¿vas a esperar que Jezabel cambie para que se arregle tu matrimonio para tú estar bien? ¿O vas a cambiar tú aunque sigas casado con Jezabel? O Jezabelo. Sí, hay que cambiar los papeles. Porque a veces estamos, es que yo soy así porque mi marido, es que yo soy así porque mi mujer, y hasta que él no cambia, ella no cambia, entonces las cosas no van a cambiar, ¿no? Aquí escapa por tu vida. Tú corre por tu vida. Ahora, si tienes a Jezabel de mujer, tú te la conseguiste. Porque si tú eres un hijo de Dios, Dios no te iba a dar una Jezabel. ¿O sí? Ahora, puede ser que no sea Jezabel, se comporte como Jezabel y Dios la va a transformar. Bueno, tampoco te des por vencido, decir, es que ya esa mujer no tiene remedio. No, también. Hay solución para todo. Pero ¿cuál es el punto aquí? Como sacerdote, el sacerdote tenía que conocer el cuerpo normal de un hombre y de una mujer para poder dar su veredicto. Por eso tú como sacerdote tienes que venir a las escuelas bíblicas, tienes que estar en la congregación y vas a encontrar diferentes situaciones y te vas a encontrar con hermanos que te odian, que no te pueden ver, que no te soportan, y vas a encontrar hermanos que te abrazan y te dicen usted es muy amado, usted es muy especial, y todo eso te va a ti dando un entendimiento de cómo son las almas. Y que van a haber gente que va a ser leal y gente que te va a traicionar. Y tu vida no va a cambiar por las decisiones de los demás.
Por mí que se caiga el mundo, hermano. Porque al final el único que a mí me interesa es Dios. De veras, hermano. Y se lo digo de corazón, y se lo digo a Dios. No me interesa ni mi mujer. No me interesa ni mi vida. Porque al final, con el que yo voy a tener que quedar bien es con Dios. Ni conmigo mismo tengo que quedar bien. Mucho menos con mi mujer. Mucho menos con usted. Y usted diga lo mismo. Lo que yo digo, ustedes repítamelo. Sí. Porque al final, hermano, a Dios, de Dios venimos y a Él vamos a volver. Por Él somos, por Él nos movemos, por Él existimos. Él es la razón de nuestro existir. Y obviamente uso la palabra existir, porque aunque nuestro cuerpo se vaya al cementerio, seguimos existiendo. Y vamos a seguir existiendo por toda la eternidad. ¿Y con quién vamos a estar? Con Él, con Él. Entonces, por Él yo tengo que arreglar mi alma. Por Él yo tengo que tener un alma limpia, un alma consagrada. ¿Y qué me importa lo que la gente piense de mí? Y si hay cosas que se tienen que descubrir, porque tengo lepra, que se descubra. Y si todo el mundo me va a rechazar, pues que me rechace. Que al fin y al cabo, dentro de 50 años, ni lo veo otra vez a usted. Ya tengo calculado más o menos. Que usted no vive más de 50 años. Vamos a seguir viendo acerca de cómo debe ser el alma sana y cómo saber si el alma está enferma para poder entrar a ser un adorador en la vida eterna. Póngase de pie, hermano. Yo quiero preguntarte, ¿quién es tu ministrador? No me digas que es el Espíritu Santo. No me salgas tan espiritual. ¿Quién es el ministro que da testimonio de tu alma que no tiene lepra? ¿Ante qué ministro te has ido tú a desnudar y a exponer y decir, hay muchas cosas en mi vida que no se han arreglado? Tú sabes si aprovechas o no aprovechas a los sacerdotes. Pero sin ministración no puede ser aprobado por Dios. Si el sacerdote no te aprueba, menos te va a aprobar Dios. Tú necesitas buscar un ministro de Dios que te examine, que te juzgue. Mi corazón examina hoy mis pensamientos, prueba hoy, Señor, ve si en mí perversidades hay. Por sendas rectas
guíame por tu amor. Tú eres la razón de mi vivir, Señor. Examina mi corazón. Examina mi corazón. Quiero ser íntegro para ti, Señor. Quiero ser íntegro. Quiero vivir sin mancha y sin arruga. El Señor ha provisto todos los recursos para que tu alma esté sin lepra, sin pecado, sin mancha, sin arruga. Proveyó al Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. Por medio de su sacrificio podemos ser limpios, podemos ser libres. Tú que estás ahí a través de los medios de comunicación, necesitas buscar también ser libre en tu alma. Necesitas un ministro, una sierva de Dios que identifique cómo está tu alma. Por eso la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios es fundamental, porque es agua que viene y nos limpia. El Señor le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Que esta palabra lleve fruto de vida eterna y no traiga maldición, porque cayó en tierra árida, porque cayó en tierra que no se abrió para dar fruto, para recibir esa semilla. Y vinieron las aves y se la llevaron. Este año que estás empezando no sea un año más. Es un año en el cual el Señor tiene sus bodegas preparadas con regalos, con dones, con manifestaciones, con gloria de Dios para tu vida. Pero solamente van a ser de bendición si tu alma está limpia. Solamente van a ser de provecho si el sacerdote te está examinando. Para que seas aprobado y que no tengas de qué avergonzarte.
necesitamos desvestirnos en nuestra alma ante un ministro de Dios que nos examine. Sé sincero contigo mismo. Ve si en mí Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.